Tengan todos un cordial saludo. Mi nombre es Javier Ascanio. Actualmente soy integrante del Grupo de Investigación GISEAC de las Unidades Tecnológicas de Santander, trabajando en articulación con la Universidad Autónoma de Bucaramanga y con la Universidad del País Vasco. El día de hoy quiero hacer la presentación del proyecto desarrollado en la evaluación del desempeño térmico de una arquitectura convencional en clima cálido seco, el cual se desarrolló en la ciudad de Bucaramanga. En la presente exposición se tiene el contenido del resumen, una metodología, los resultados y análisis, conclusiones, referencias bibliográficas y la información del autor. En el presente trabajo se exponen los resultados de la evaluación del rendimiento térmico de una vivienda convencional en clima cálido seco. Esto dando como caso de estudio en la ciudad de Bucaramanga, en Colombia. Esta simulación y evaluación, y por supuesto el análisis, se hace necesario ya que actualmente en la zona del caso de estudio no se cuenta con una evaluación térmica de las viviendas, el cual son viviendas antiguas construidas con análisis resistivos y mecánicos, pero sin tener en cuenta el comportamiento térmico o confort térmico habitacional. Esta evaluación se realiza por medio de la simulación en software, siendo así, para una válida simulación, se identifican los datos meteorológicos presentes en la zona climática, en este caso, cálida seca, y se determina la ubicación geográfica y comportamiento en el diagrama solar. Asimismo, se realiza la caracterización térmica del suelo y los materiales constructivos de soporte y envolventes de la arquitectura, para establecer su transmitancia térmica, resistencia térmica y capacidad térmica. Como resultado de la investigación, se presenta el comportamiento térmico de la vivienda por medio de los cálculos realizados que determinó el comportamiento de los envolventes, el balance de cargas energéticas y el confort térmico habitacional basado y teniendo en cuenta el estándar ARRAE 55 por el método de Franger. En consecuencia, y con lo anterior, pues los resultados de la simulación y el análisis detallado de los datos registrados se presentarán en la metodología y en el análisis de la discusión. Se realizó un análisis térmico de una vivienda de estudio de caso, por medio de simulaciones en el estado actual de la construcción. Este análisis tuvo como objetivo determinar el comportamiento térmico actual de la vivienda de caso de estudio, el cual es una vivienda convencional, pues como lo venimos hablando, en clima cálido seco. Y esta se encuentra en la ciudad de Bucaramanga, en el departamento de Santander, en Colombia. El área total de esta vivienda es de 126 metros cuadrados y comprende dos plantas. Cada uno está dividido en espacios habitacionales de diferentes tamaños, como habitaciones, baños, cocina, entre otros. Es decir, para el presente caso de estudio, la arquitectura a evaluar se opta o se determina un método de validación en software especializado, que permite el cálculo de cargas térmicas, debido a que sin una herramienta computacional se hace no muy factible el cálculo evaluativo, porque hay una gran cantidad de variables a considerar e iteraciones y pues la idea es reducir a menor porcentaje el error. En este caso se utiliza la aplicación Design Builder, el cual es una aplicación que me permite el control y personalización del modelo tanto en pre-ejecución como en post-ejecución, ¿cierto? Simulando y personalizando el prototipo que nosotros queramos en cualquier momento. También pues los enlaces que tiene el modelo tiene como objetivo o que tiene el constructor como objetivo me permite interactuar con varias aplicaciones y herramientas enlazadas para determinar pues ya sean los rendimientos específicos, cumplimientos de código, cumplimientos de estándares, entre otros. Y pues finalmente me permite una optimización, ¿cierto? Y unos procesos para determinar análisis de diferentes y múltiples análisis. Como paso inicial en la identificación de la zona a estudiar, se realiza
la identificación de los materiales de la construcción, con un área, como lo nombrábamos anteriormente, de 126 metros cuadrados, que comprende dos plantas. La primera planta está constituida por una sala comedor, una cocina, una habitación y un baño. Para la segunda planta se tiene el ingreso por escaleras con un inicio desde la primera planta, dando paso a dos habitaciones y un baño. En el presente estudio es una construcción que se realizó de material de construcción tradicional que se utilizan en Colombia. Es decir, el techo está hecho por vigas de madera que sostienen láminas de madera de espesor aproximadamente de 1.9 centímetros con envolvente de impermeabilizante elastomérico aproximadamente de 2 centímetros, soportado por tejas de barro tipo media caña con espesor de 3 centímetros. ¿Cómo podemos evidenciarlos en las figuras A, B, C y D de la presente diapositiva? Adicional a esto, se realiza la tabla de identificación de materiales que componen la estructura y los envolventes de la arquitectura. Es decir, se ve, como lo podemos apreciar en la figura A, la vista de la composición de capas del suelo de la construcción. Podemos determinar como en la figura B la vista de composición de las capas de los muros interiores y la vista de composición de las capas de los muros exteriores. Y se caracteriza por medio de la tabla identificación de los materiales, componentes de la estructura y envolventes de la arquitectura. ¿Sí? Entonces lo dividimos pues en tipos de cerramiento, muros exteriores, muros interiores, suelo y tejado, en donde se especifican cada uno de los materiales que componen esta estructura. Como segunda fase de la metodología, se realiza la simulación. La arquitectura que se simuló partiendo de los datos climatológicos presentes en la zona, es decir, en zona de clima cálido seco, y agregando que se identifica la ubicación geográfica en la cual se encuentra el caso de estudio. Adicional a esto, se realiza la caracterización térmica de los envolventes que conforman la estructura constructiva de la vivienda, como lo podemos ver en la figura. Entonces, aparte de simular pues, la dirección y los grados de azimut y elevación que vamos a tener de esta vivienda, también tenemos las unidades térmicas y de los datos térmicos de los envolventes, como la transmitancia térmica, la resistencia térmica y la capacidad térmica de los componentes, como se evidencia en la tabla 2 de la caracterización térmica de los encerramientos de las viviendas a estudiar. Seguido de la simulación, se procede a realizar el análisis de los resultados, donde se obtienen tablas, ¿cierto?, que me permiten analizar el rendimiento térmico interior de la vivienda, el cual pues me presenta las propiedades físicas y térmico-físicas de los envolventes estructurales, partiendo del comportamiento climático promedio por hora en un día, para determinar las ganancias internas del caso de estudio. También se analiza el valor de la altitud solar y el azimut solar de la zona de estudio. Vemos la gráfica de presión atmosférica, el cual pues en este caso es constante porque no se mantiene una variación de la zona de estudio, y vemos la radiación solar tanto directa como difusa, ¿sí? Esto en diferentes horas del día. Todo esto sacado pues de plataformas donde me permiten determinar los datos climatológicos de la zona. Y pues como les mencionaba, valga la redundancia, partiendo de los datos climatológicos en los que se encuentra expuesta la arquitectura, pues se muestran también los datos de ganancias térmicas, teniendo en cuenta el balance térmico y los factores influyentes, las cargas del sistema como el enfriamiento sensible y el enfriamiento total, finalizando con la carga latente. Todos estos datos se dan en valores de kilovatios. Para caso de estudio del confort térmico, partimos de que la sensación térmica se modifica de persona a persona en una misma zona y en un mismo instante, ¿cierto? Esto pues se piensa que incluso cuando el valor del voto medio previsto, el PMB, ¿sí?, es neutro, existe un porcentaje de personas insatisfechas. Adicionando pues a lo anterior, se presenta un método de Frangers que propone una relación para la evaluación de insatisfacción térmica llamado porcentaje estimado de insatisfechos, el PPD. Y el PPD indica el porcentaje de personas que eventualmente
sentirán exceso de calor o exceso de frío en un ambiente determinado. El PPD, o el porcentaje estimado de insatisfechos, es una función del PMB, ¿sí? Y como vemos en la figura, se muestra la función del PPD versus el PMB, cruzado en las condiciones del diseño actual. Esto es un método utilizado, se llama, pues, perdón la redundancia, el método de Frangers, y me permite, por medio de un porcentaje de personas de satisfecho e insatisfecho, determinar las condiciones de confort cruzando lo que es la línea roja que vemos en la gráfica con la parábola inversa que tenemos en la presente gráfica, que sería la función del PPD versus el PMB. Seguido a esto, también se analiza el balance térmico que presenta ganancias de carga en kilovatio en el interior de la vivienda. Esto lo que representa una elevación de temperaturas al interior de esta arquitectura. En consecuencia, esta ganancia térmica se presenta en mayor parte por la transferencia de calor que se obtiene entre la parte exterior y la interior de los muros envolventes, pues por medio de la transmitancia y las ganancias solares. Entonces, en la gráfica me indica el comportamiento, ¿cierto?, de balance térmico durante el día en muros, techos, cubiertas, elementos interiores como computadoras y equipos, personal que ocupa esta zona, ganancias solares tanto en ventanas como ganancias solares en ventanas, bueno, interiores y exteriores. Para dar inicio a la discusión, en la presente diapositiva presento la gráfica de los puntos de intersección de la función PPD versus el PMB, y esto con relación obviamente a las condiciones del diseño que se simuló. Entonces, utilizando el PPD versus el PMB, según las RAE 55, establece que el confort térmico se logra en base a una tasa de satisfacción de los habitantes mayor al 80%. Este porcentaje restante de personas pueden experimentar un 10% de insatisfacción corporal. Para dar cumplimiento con este estándar, el límite térmico recomendado en la escala de 7 puntos del PMB está entre menos 0,5 y 0,5, ¿sí? Y pues miramos la gráfica nos la presenta entre menos 3 y 3, pero el PPD puede fluctuar entre el 5% y el 100%. Para que los rangos de confort cumplan con los estándares, ningún punto ocupado en el espacio debe estar por encima del 20% del PPD. Basado en esto, se determina el confort habitacional de esta vivienda, ya que pues se encuentra en intersección, ¿cierto?, con la función PPD versus PMB en un 36.35%, como podemos ver en los dos puntos rojos, y el PMB en un menos 0.4 por sensación térmica de calor y un 1.1 por sensación térmica de frío. Esto dando pues obviamente los resultados basados en las condiciones de diseño que se obtuvo. Llegando a la conclusión de este trabajo, se presenta inicialmente que las casas unifamiliares en esta zona de estudio, que es Bucaramanga, y con un clima de cálido seco, están construidas con materiales comunes pensados únicamente en la resistencia mecánica y estructural, ya que pues esta ubicación es un nido sísmico que por su ubicación cercana a las fallas geológicas está expuesta a estas vibraciones tanto mecánicas como estructurales. También se realiza la caracterización de las constantes térmicas como son la transmitancia térmica, resistencia térmica y capacidad térmica de los componentes estructurales de esta arquitectura. Posterior a esto se realiza la simulación teniendo en cuenta las variables ya identificadas para disminuir el porcentaje de error en los cálculos de las herramientas computacionales. Las cargas latentes se presentan en sus máximos puntos cuando se encuentran los habitantes en el interior de la vivienda, ya que al analizar la arquitectura como una vivienda unifamiliar, se asume que las personas que la habitan estarán únicamente en horas fuera del horario laboral. Es así que algunas variables oscilan dependiendo del instante solar
la ocupación y la actividad de los equipos. Y pues, al obtener los resultados de la simulación, se analiza que la arquitectura está pensada totalmente o únicamente en su resistencia mecánica y estructural. Esto basado en el estudio propuesto por el estándar ARRAE 55, que verifica en la función PPD versus PMB y establece según el método de Franger que se cuenta con un disconfort térmico en el interior de la vivienda, ya que los puntos de corte de la función con las condiciones de diseño se encuentra por fuera de los parámetros térmicos aceptables, por los dos puntos, tanto el PPD como el PMB. Asimismo, al presentarse temperaturas mayores en el exterior de la arquitectura, por la zona climática que se encuentra esta arquitectura, se presenta gran transferencia térmica desde el exterior al interior de la vivienda, especialmente por muros y suelos. Finalmente, presento a gran velocidad algunas de las referencias utilizadas para el desarrollo de este proceso. Para finalizar la presentación, dejo la información del presente exponente, el cual pues se encuentra mi correo electrónico y mi número telefónico para cualquier intercambio de conocimiento con referente al proyecto o a otras condiciones académicas. Agradecido por su atención. Buen día para todos.